lo que vamos a ver es el anuncio del origen, del comienzo. Y vamos a ver algo sumamente importante, porque vamos a ver cómo Dios obra y cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa de una manera tan diferente y tan importante a cómo actuamos nosotros los cristianos, los seres humanos. Dios obra de manera que nosotros no entendemos, porque Dios obra misterio. Y aquí en el capítulo 1 del libro de Lucas, vamos a comenzar con el versículo 1. Y vemos aquí el origen, el comienzo, los primeros vientos de anuncio de la llegada del Mesías. Pero vemos primero todo lo que Dios hizo para entonces introducir al Hijo de Dios aquí en la tierra. Y dice el evangelista Lucas, y le hace una dedicatoria a un amigo que él tenía llamado Teófilo. Un amigo que había sido instruido en muchas cosas, pero que no tenía clara, como muchos que han sido instruidos en alguna forma, pero no han tenido claro, con certeza, con seguridad, este origen de cómo Dios trató para entonces traer al Hijo, a su Hijo aquí a este mundo. Y Lucas le escribe así, le dice: puesto que ya muchos, y yo quiero que usted preste atención a esto, porque también hay gente que nos van a ver, y quiero que también presten atención, porque sé que esto va a ser de grandes bendiciones para la vida de cada uno. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjese, vamos a ir por parte. Primeramente, Lucas dice entre las cosas que ya han sido para nosotros ciertísimas. O sea, ya en él había una fe activa, ya había una convicción de lo que él había aprendido, y el Espíritu Santo le había dado la revelación de lo que los apóstoles que tuvieron con el Señor le habían enseñado. Lucas conoció a todo ello, anduvo con ello y aprendió de ello. Por eso él le dice que todo lo que quisieron poner en orden, la historia de estas cosas que ya entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él está hablando de aquellos originales, de los que estuvieron con el Señor. Y esto es lo impresionante, de que ellos andaban tocando al Verbo, tocando a la palabra que se hizo hombre. Ellos tuvieron la bendición de tocarlo, de verlo, de oírlo hablar, de comer con él. Y él le dice algo muy importante, y le dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, que desde su origen escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. O sea que este hombre, este Lucas, era un médico, era un profesional, pero Dios lo agarró y el Espíritu Santo lo llevó a hacer una investigación. Y Lucas investigó desde el principio todos los acontecimientos. Por eso aquí en el Evangelio de Lucas usted va a encontrar lo que en ningún otro evangelio va a encontrar. Ningún escritor de la Biblia habló tan abiertamente y tan prolongadamente como habló Lucas de la niñez y del origen del Hijo de Dios. Y él le dice a este hombre
que había sido instruido, le dice: yo he tratado de investigar muy bien todo este acontecimiento para traértelo a ti, para que tú también estés bien conocedor de esta historia, que no es una fábula, sino una verdad. Porque yo, le dice Lucas, estuve directamente con lo que estuvieron con él, con lo que lo vieron, con lo que comieron con él, y que ahora son ministros de la palabra, y que no hablaban una palabra cualquiera, sino que hablaban lo que ellos oyeron hablar de él. Por eso él le dice: me pareció bien escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y aquí comienza él a relatar parte de la historia. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo quiero que usted preste un poquito aquí de su atención, porque vamos a ver aquí en esta noche algo extraordinario de cómo Dios honra a aquellos que le son fieles, aunque haya una adversidad en su vida. Y cómo Dios llega en el momento que menos nos imaginamos. En el momento donde creemos que ya toda la esperanza se perdió. Cuando creemos que ya no hay solución al problema. Entonces Dios viene y actúa. Es como aquel que guarda la reserva para el último momento. Para que cuando ya no hay salida, aquel te dice: aquí está, para que salga del apuro. Así es como trabaja nuestro Dios. Y vemos aquí, está hablando de una pareja de esposo, que dice aquí que ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo dice que andaban? Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eran dos personas que caminaban en el temor de Dios. Dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Déjeme decirle, en aquellos tiempos, ya hoy no se nota tanto, porque ha evolucionado la sociedad, ha cambiado la sociedad. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, para una mujer estéril era como un desprecio, era como el hazmerreír del pueblo, era la burla del pueblo, la consideraban como alguien que está bajo maldición. Eso era lo que era la esterilidad. No, hoy, sin embargo, usted ve a las mujeres que no paren y nadie lo toma en cuenta. Pero en aquellos tiempos no. En los tiempos bíblicos era muy diferente. Era muy distinto. Era una afrenta, era una vergüenza. Y la gente se cuestionaba: ¿pero qué le pasará a fulano? ¿Por qué Dios no le da hijos? Porque los hijos desde siempre han sido un fruto, una bendición de Dios. Y no tenerlo, eso era una vergüenza, una afrenta. Dice: pero no tenían hijos, porque ya eran viejos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Oiga cómo Dios obra. Dice que le tocó en suerte. Los acontecimientos del Señor son incalculables. Zacarías era ministro, era un servidor del Señor,
Eso era lo que era un sacerdote, un servidor de Dios. Y un sacerdote entraba a ofrecer el incienso. Pero esta vez dice que en suerte le tocó a Zacarías. ¿Quién dispuso que le tocara a Zacarías? Porque Dios estaba preparando el camino para el que venía. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí el ángel le dice a Zacarías algo sumamente importante que quiero que usted preste atención. Él le dice, tu oración ha sido oída. Eran dos viejitos ya. Lo que significa que yo me imagino que Zacarías desde joven, desde que se casó con Elizabeth, estaba orando por ese hijo. Y aún después de viejo no se dio por vencida, sino que continuó orando, porque aquí el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido oída. Para Zacarías eso fue un impacto. Zacarías no lo creyó. En su corazón él no lo creyó. Porque veremos lo que pasó. ¿En qué verso quedé? 16. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y además también que era estéril. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero hubo un problema, que Zacarías no lo creyó. Y por no creerlo le dijo, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué le parece de esto? Yo no sé qué le puede hablar a usted el Espíritu Santo, porque es posible que usted tenga una petición delante de Dios, y quién sabe, y yo no creo que tenga el tiempo de Zacarías, porque aquellos eran viejitos y ustedes son jóvenes. Y yo no creo que usted tenga una petición desde que era muchacho, posiblemente la tenga. Pero no sé hasta dónde ha llegado su esperanza de esperar en que el Dios de los milagros, el Dios que hace milagros, es capaz de hacer de lo imposible hacer lo posible. E incluso a Dios le encanta, le gusta entrar en el momento cuando la persona ya piensa que no hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios actúa en el momento en que la persona ya piensa que no hay esperanza, entonces a la persona no le queda más de otra que darle toda la gloria y toda la honra al Señor, y reconocer que no ha sido su fuerza, sino la misericordia de Dios, que vino y actuó en el momento que ya se creía imposible. ¡Aleluya! Denle ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice la palabra, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se da cuenta que había una afrenta, había una vergüenza, pero Dios llegó en el momento oportuno, en el momento preciso. Dios llegó. ¿Qué Dios nos puede estar hablando? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Nada hay imposible para Dios. Y aquí seguimos viendo el relato que Lucas le está dando a este hombre y que también nos está dando a nosotros, para que nosotros podamos entender las maravillas del Señor. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia, diga conmigo, gracia delante de Dios. ¿Qué fue lo que María encontró? Diga conmigo, gracia delante de Dios. ¿Por qué María encontró gracia? Porque así como podemos ver esto, hermano, como un certamen de belleza. Allí va un grupo de señoritas, de muchachas, bellas todas, con cualidades extraordinarias. Lo que significa que yo me imagino que en Nazaret, y déjeme decirle, Nazaret era la peor ciudad que podía haber, la más corrupta. Pero ahí había una reserva que Dios tenía para glorificarse aún en medio de lo que el mundo veía como que no servía para nada. Pero en ese lugar había muchas muchachas que todas podían ser calificadas. Pero esta, diga conmigo, pero esta, María, encontró gracia delante de Dios. María encontró gracia delante de Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? Y ahora, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, ya le he dicho, significa el Dios que salva, o Dios es salvación. Y le dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí el ángel, entonces, para confirmarle a María algo, María no sabía lo que había ocurrido con su prima. Vivían a distancia, lejos. Aquí el ángel, entonces, porque María está, bueno, pero ¿cómo puede ser esto también? ¿Cómo puedo yo quedar embarazada si no tengo hombre? Ella estaba comprometida con José, pero no se habían juntado. Y déjeme decirle que el aceptar lo que María aceptó en aquellos tiempos, más que todo, había que tener una convicción en el Dios a quien había creído sumamente fuerte. Porque eran los tiempos donde una mujer salía embarazada sin su marido y la sacaban al pueblo a matar la pedrada.
O sea que María tomó el riesgo de ser apedreada y ser muerta por adúltera o fornicaria porque no se había casado. E incluso el mismo José trató de dejarla secretamente. Como era un hombre justo, dice aquí la Biblia, él no quería difamarla. ¿Usted se imagina el trajín que hubo ahí? La duda que vendrían a la cabeza de este hombre. Mi novia, que me voy a casar con ella, ahora viene con el cuento que está embarazada. Pero no quería difamarla, no quería ponerla. Pensó irse secretamente. Dios mismo tuvo que intervenir y venir donde José y decirle: ten cuidado, porque lo que hay dentro de ella es el santo ser que nacerá, y tú vas a ser el responsable de cuidarla. Tú vas a ser el responsable de cuidar a ese bebé. José, como era un hombre justo, venía de la descendencia de David. José obedeció y fue y recibió a María como su mujer. Y estuvo con ella en todo el trajín que ya ustedes conocen. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más, porque es importante que usted vea lo que ocurrió aquí. ¿En qué verso quedé? 36. El ángel le dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esta palabra me gusta. Diga: porque nada hay imposible para Dios. Quizá tú piensas que tu sueño está estéril y que nunca va a dar a luz, pero aquí Dios te dice hoy: ¿habrá algo imposible para Dios? Pero mire la actitud de María, una muchacha jovencita. En aquellos tiempos no se quedaban muy viejas para casarse. Se casaban cuando estaban bastante jóvenes. Las niñas, desde que ya podían procrear, desde su primera menstruación, ya estaban calificadas para casarse. No era como hoy, las cosas han cambiado, ¿verdad? O sea que era una jovencita. Sin embargo, cuando ella oyó que el ángel le dijo esta palabra, aquí María nos da un ejemplo a nosotros de servicio. Nos da también un ejemplo de evangelista. Y es lo que aquí la importancia de que nosotros veamos en este modelo. María se puede llamar un modelo, es el modelo de la iglesia. No la miramos como la miró la religión, que le dio lo que Dios no le dio, que la llevaron al punto de la idolatría. No, la miramos como lo que es: un vaso escogido por Dios para entrar allí al Hijo de Dios, igual como lo fuimos tú y yo, que también éramos pecadores o somos pecadores, pero Dios nos escogió. Y después de limpiarnos, entró a su Hijo en nosotros. En ella lo entró en la carne, a nosotros lo entró en el Espíritu. Por eso Jesús dijo en una ocasión, cuando ella fue con sus hermanos, con los hermanos de Jesús, y le dan la razón, la noticia a Jesús: por allí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Jesús le dijo: mi hermano y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces María es una mujer de la cual amamos, respetamos, imitamos. Toda mujer, todo hombre nacido de Dios ama a María entrañablemente y la imita y trata de ser como ella fue. Aquella que no estimó ni siquiera tener que ir a la muerte si era necesario, porque llevaba al Hijo de Dios dentro. Y nosotros los cristianos debemos de llenarnos de ese espíritu de María, de llevar al Hijo de Dios donde tengamos que llevarlo, sin el temor del que dirán. Que no nos avergoncemos de Él, sin importar lo que la gente diga, porque mucha gente se avergüenza de ser cristiano, y por eso hay muchos cristianos de la secreta,
María no fue cristiana de la secreta. Ella fue la primera portadora del Hijo de Dios, la que llevó al Hijo de Dios y salió corriendo cuando el ángel le dijo: tu prima Isabel está embarazada con 6 meses. Me imagino que María dijo: pobre mujer ya viejita, porque son 2 viejitos. ¿Qué hizo ella? Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí María quedó encinta, quedó embarazada del Hijo de Dios, aquel que iba a nacer y que iba a crecer y que iba a ser llamado el carpintero, aquel que iba a relacionarse con la humanidad, aquel que se humilló y bajó a la naturaleza humana para un día ir a la cruz. Y María estuvo con él en todo el trajín hasta llegar a la cruz. Y también estuvo en la reunión del aposento alto con el grupo que andaba con Jesús. O sea, nunca se excluyó, sino que estuvo en los lugares más importantes, en los eventos más importantes. Ahí estuvo ella como una señal de una mujer que honró a Dios hasta el último momento. Y esa es la imitación que nosotros debemos tener, de imitarla como una mujer de valor. ¿Están conmigo? Amén. Verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En las iglesias cristianas evangélicas, estos capítulos casi no se leen, porque no quieren mencionar el nombre de María. Y la pregunta mía es: ¿por qué hablan de Jeremías? ¿Por qué hablan de Daniel? ¿Por qué hablan de David? ¿Por qué hablan de Samuel? ¿Por qué hablan de Moisés? ¿Por qué no se puede mencionar a María? ¿Cuál es el problema? Entiendo el problema. Entiendo de que la religión secuestró todas estas verdades, la distorsionó e hizo con esto lo que hoy vemos, y por esto muchos se abstienen de enseñar estas verdades que no las podemos esconder. Pero nosotros, como somos libres en el Espíritu, hablamos la palabra con libertad, y la hablamos como la tenemos que hablar, y la enseñamos como la tenemos que enseñar. No la idolatramos, la honramos. Idolatramos solamente a uno, al que salió de ella, al Salvador del mundo. ¿En qué verso quedé? En el 41. ¿Se da cuenta, hermano, que aquí el ángel le dijo a Elizabeth que su criatura, que ella, la criatura que estaba en el vientre, que era Juan el Bautista, sería lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando leímos eso? Que sería lleno desde el vientre de su madre. ¿Cuándo fue Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Cuando María fue y la saludó. Porque María ya era portadora ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ella fue llena del Espíritu Santo, porque el ángel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y ya el que está dentro de ti es miembro activo de la Trinidad. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Por eso lo que salía de ella llenaba al que lo recibía. Ella fue y le dio el saludo a su prima, y cuando la saludó, el vientre, el hijo que estaba en el vientre, que ya tenía 6 meses, saltó de alegría, saltó de gozo, porque desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Qué obra tan maravillosa la del Señor, aleluya. Y exclamó, o sea, cuando esta mujer fue llena del Espíritu Santo, dice, y exclamó, verso 42, a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Todas aquellas cosas que Dios había declarado que se iba a cumplir por esta decisión de esta mujer, no negarse y decir, he aquí la esclava del Señor, todos aquellos acontecimientos se iban a cumplir. Y este es el origen. Ahora, ¿qué dijo María? María no se atribuyó ni se enorgulleció por lo que ocurrió, sino que ella contempló su bajeza y pudo darse cuenta de que Dios no obra en los soberbios ni los arrogantes, sino en los que se humillan, en los que le obedecen, en los que están dispuestos a entregarse sin condición ninguna a Él. ¿Y qué dijo María? Verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía que llevaba con ella al Salvador. Aleluya. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el todo, el poderoso, santo es su nombre. ¿Qué dijo ella? ¿Ella se atribuyó algo para ella? ¿Qué dijo? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿En qué se quedó María? Sirviéndole, ayudando a aquella anciana, a aquella viejita, para que cuando Juan viniera, la primera que lavó los pañales de Juan fue María. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que eso nos habla a nosotros? Lo que ya le dije antes. Un espíritu de servicio, un espíritu de entrega, un espíritu de que no se miraba que era la niñita, la jovencita que llevaba al Salvador, podía andar diciendo, oh, yo tengo la corona, yo soy la reina de belleza de Nazaret, porque fui escogida por Dios y llevo aquí al Salvador. Ella pudo haber hecho ese galanteo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo? Corrió a la montaña a servir a una anciana que por obra del Espíritu Santo había concebido e iba a tener un hijo, y ella fue a socorrer a su prima allá a la montaña de Judea. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a imitar el sacrificio de María? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la voz y el llamado de Dios cuando nos dice, he aquí? ¿Cuántos de nosotros le decimos, he aquí el siervo o la sierva tuya, Señor, haz conmigo como tú quieras? Haz conmigo como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros en el corazón verdaderamente tenemos esa disposición de decirle al Señor, de no importar nuestra reputación, sino decirle, Señor, aquí estoy, listo, preparado para tu servicio, para llevarte a aquellos que no te conocen, para socorrer a aquel que está enfermo, a aquel que está en una necesidad? Esta es la actitud que María nos enseña y debemos aprender de ella en este tiempo de Navidad, que muy poco se habla de estas cosas porque no hay tiempo para ella, solo hay tiempo para otras cosas. Pero Dios creo que se agrada más en que nosotros
nos empeñemos en conocer cada día más estas cosas tan importantes que son las que van a ser de edificación para nuestras vidas y que serán las que nos llevarán a un futuro excitante, a un futuro mucho mejor. Así que, hermano, en esta noche tendría mucho de qué hablar de este tema, porque es un tema que necesitaríamos días para seguir conversando de él, porque hay tanto que hablar del Mesías, hay tanto que hablar de aquel que bajó del cielo, hay tanto de qué aprender de este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, que siendo Dios en toda su plenitud, se envuelve en una naturaleza humana y viene a la tierra para que hoy nosotros tengamos lo que otros no tienen, muchos no tienen, la mayor esperanza de que un día seremos tal como Él. Tenemos hoy la mayor esperanza. Ese Jesús que nació de María, el hombre que fue a la cruz, fue sepultado, pero como no tenía pecado, no podía corromperse. Pero ahí en la tumba esperó 3 días hasta que el Espíritu Santo lo levantara de ahí. Aprenda esto que les voy a enseñar, porque ya no estamos en el aire, ¿verdad que no? Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, Él también nos levantará a nosotros.